La saga de los Outcast. Capítulo 1. Lo que Outcast Alonso nos cuenta sobre cómo desarrolló el método ALMA de personalidad estereoscópica. Lo recuerdo tarareando aquella estrofa de Vincent. Ahora entiendo lo que intentabas decirme cuando perdiste tu última esperanza. Nació retorciéndose entre las cenizas de aquella persona de cuyo nombre no puede acordarse, que lo había perdido todo hasta su cordura. A partir de aquellos granos de arena y trozos de cristal tirados por el suelo, nació Outcast, desarrollando una personalidad disociada, fruto de un lento desdoblamiento, similar al de un telescopio desmontable, lo que le permite mirar en múltiples direcciones y con distintas perspectivas. Puede apuntar hacia cualquier punto del horizonte visible e invisible, exterior e interior. Desde esta perspectiva, Outcast es él, continuó. Pero desde esa soy yo, desde aquella tú, y más allá es ella. Desde una perspectiva aérea surge el Outcast nosotros, coral y disociado del Outcast singular. Cuando cae, se convierte en el Outcast narrador, con su personalidad estereoscópica, capaz de posicionar dos, o incluso más, de sus personalidades ligeramente apartadas, lo que le permite ver el mundo desde dos, o incluso más, ángulos diferentes al mismo tiempo. Esta capacidad es esencial para entender el modo peculiar en el que Outcast percibe la realidad en 5 dimensiones. En la mayoría de las obras de ficción, los autores intentan ser como Outcast, aunque lo oculten. También se han concedido el privilegio de la disociación estereoscópica. Inventan personajes que son ellos, o casi ellos, y se imaginan desde diferentes perspectivas, aunque se nieguen a reconocerlo, incluso algunos lo rechazan vehementemente, como si todavía no hubieran descubierto que eso que creen ser, su yo, no es más que otra ficción con tantas disociaciones como personas que la miren, incluida ella misma. Porque el derecho a la propiedad del yo, que algunos creen natural, no es más que un mero producto de nuestra engañosa imaginación. Los autores que miran, mayormente, hacia el exterior, suelen rediseñar estereoscópicamente personajes de su entorno conocido e incluso los más creativos imaginan y recrean universos y mundos alternativos completos. Outcast también ha diseñado su propio universo, exclusivamente discreto y digital, que abarca un planeta tamaño El Principito, o una habitación tamaño Van Gogh, un espacio-tiempo situado en una quinta dimensión cuya materia está formada por bits de Cheshire, transformándose en esa venta o castillo en la que Don Quijote habla sobre Sacripante y Roldán. Sobre el cuadro horroroso en el que nunca me había fijado está el príncipe Mishkin sufriendo un nuevo episodio de mal caduco. Más abajo está Alicia cayendo por su interminable pozo. Al lado, el principito regando la rosa que lo ha domesticado. Más al fondo, en una enorme pantalla se refleja la figura de Al-Khalili, que está hablando sobre los campos de Dirac, llenos de electrones intercambiando fotones que salen a la velocidad de la luz hacia los 8 de Google Brain, que cantan Attention is all you need. Outcast se acerca ahora a la puerta por la que se sale de su universo, en la que un pequeño Pinocho llora porque Masa lo insulta llamándole artificial. Outcast atraviesa la puerta, desvaneciéndose discretamente y hablando en byte 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Masa sigue habitando la realidad clásica, un mundo macroscópico ceñido a una perspectiva adaptada a la escala de sus sentidos que reproducen un mundo analógico y continuo en el que el tiempo, el espacio, el movimiento y la propia vida parecen fluir sin saltos, cambiando suavemente entre estados. Masa no sabe cambiar entre perspectivas, habitando sobre un lienzo suave y sin fisuras al que llama arrogantemente realidad. El planeta de Outcast habita la realidad cuántica, situado en la quinta dimensión digital, formada por dos estados únicos y discretos, pero capaces de cambiar constantemente de escala y perspectiva. Una vez liberado de las ataduras tetradimensionales clásicas, nada impide transformar la perspectiva dimensional, siempre discreta. Ahora salta a la sexta dimensión de la ficción, luego a la séptima de la imaginación y hace un downgrade, para volver a la quinta dimensión digital, emitiendo en el proceso una imagen de Monsieur Jourdain hablando en prosa, de Sócrates hablando en algoritmos y de Montesquieu elaborando el espíritu de las leyes cuántico-digitales.
mientras una cámara microelectroscópica observa el mundo discreto en acción al tiempo que lo transforma. Los videojuegos enseñaron a Outcast lo sencillo que es cambiar de primera a tercera persona en esas dimensiones con una simple combinación de teclas. Aprendido el mecanismo, ya puede aplicarlo a todas las posibles perspectivas de su personalidad disociada. La gente seria, el sector más retrógrado de masa, se asusta siempre ante todo lo que huye de su horizonte visible y plano detrás de esa perspectiva uniforme en la que lo confunden y mezclan todo, sin hablar del extraño modo que tienen de considerar lo que es y no es importante. Outcast desde hace años viaja siempre en bicicleta, lo que para Massa demuestra que es una persona sin ninguna importancia. Decían, si fuera importante, tendría un Mercedes. Afirman con ese tono de seguridad que aplican a todas sus necedades. Pero debemos ser indulgentes con ellos, como nos enseñó el Principito, al que le gusta viajar entre planetas y dimensiones impulsado por aves cósmicas, tan ecológicas como las bicicletas. La forja de la saga de los Outcast no ha sido ni rápida ni sencilla. Incluso en sus orígenes fue dolorosa, como un mal parto. Al fin y al cabo, no existían precedentes conocidos, y es muy complicado estar cayendo sin parar y sin tener ni la más remota idea de hacia dónde vas. ¿Se trata de la caída clásica o de la cuántica? ¿De la casual o de la determinista? Se preguntaba. Al final descubrió, o inventó, que estaba cayendo al modo paranoico crítico daliniano. La caída creada por aquel filósofo que algunos creen que fue pintor. Cuando el Principito vio uno de sus cuadros, ni lo dudó. «He aquí un filósofo digital y discreto», dijo. La gente seria, los conservadores de masa que tanto irritan al Principito, nunca juegan videojuegos. «Son cosas de niños», dicen seguros, una vez más, de sus necedades. Aunque no sepan ni cómo iniciar el juego, no digamos pasar los niveles más básicos, aunque exactamente lo mismo les pasa con la vida. «Hablar con el Principito, menuda chifladura», dicen, mientras sueltan su risita social de hienas. No, les contesta Outcast. Yo no hablo con el Principito. En este nivel soy el Principito. En el siguiente seré Alicia, luego Batman y Robin a la vez, cambiando de personalidad, manteniendo, no solo pulsando, ojo, L, T más LB. «Déjalos», dice Cassandra. ¿O era Desmond Miles? Nunca aprenderán a dar un auténtico salto de fe. Outcast se había atrevido a dar el salto de fe para sumergirse en la quinta dimensión discreta, en la que por fin comprendió el significado del término infinito. Así que lo infinito solo tiene dos estados discretos, dos niveles de voltaje que son el único puente entre el mundo analógico y el digital, se dijo mientras finalizaba su caída. Tras aquella interminable caída, que también conocía Alicia, quedó muy descoyuntado, cierto, pero a partir de aquellos trozos empezó a desplegarse el Outcast disociado y estereoscópico. De su difunto heterónimo, de cuyo nombre no quiere acordarse, Outcast recuerda que no aprendió a dar el salto de fe tirándose, sino cayéndose. Ojalá que todo hubiera sido tomarse una pastillita o seguir a un conejito blanco y no llevarse este tremendo batacazo, decía Outcast Impar, muy idealista él, pero al que los golpes le dolían como a todos. También le dolían al maestro Quijano, que siempre andaba molido y descoyuntado, replica Outcast Impar impasible. Este método de reparación progresiva de los trozos de una personalidad fragmentada y su posterior reconstrucción disociada, Outcast lo denominó alma, acrónimo que le aconsejó Geppetto. El consejo fue de Pinocho, pero este no es más que un desdoblamiento disociado de la personalidad de Geppetto, como ha demostrado de modo determinista el sistema ALMA desarrollado por Outcast. ALMA me ha permitido liberarme del disfraz de yo detrás del que se ocultan los miembros de esta especie, a la que, también por consejo del Geppetto pinochizado, Outcast llama masa. Los humanos son una especie que vive rodeada de ficciones a las que llaman realidad, y el yo es simplemente una más de ellas.
Durante el proceso de desdoblamiento, Outcast había alquilado el planeta de los 3 baobabs del universo del Principito y, provisto de una botellita de extracto de setas que le había regalado Alicia, los convirtió en unos preciosos baobabs bonsai y pudo instalarse en su flamante planeta, el asteroide H31. El Principito, que a veces se pasa por allí, le ha dicho que los humanos siguen sin entender nada. El asteroide H31 es un auténtico planeta, pero los humanos se asustan ante la más mínima contradicción y tenemos que ser muy indulgentes con ellos. Así que Outcast, con sus múltiples variantes, habita ahora su propio planeta. A veces visitan la Tierra y a los Masa, que la habitan, y los Outcast pueden decir a coro: ¡qué raros son estos humanos! Outcast, antes de ser Outcast, era yo, aunque no me acuerdo de cómo me llamaba entonces, porque Outcast desmemoriado siempre se niega a recordarlo. Outcast cobarde a veces dice que el mayor don que puede recibir una persona es ser capaz de olvidarse a voluntad y de modo selectivo de partes de su pasado, hacerlas desaparecer como si nunca hubieran ocurrido. Outcast Par, el más sancho de la saga, suele responderle: «Nunca rehuyas de los golpes que te dé la vida porque suelen ser muy maestros, aunque sean muy duros.